Hay maneras distintas de ver la claudicación, la capitulación, la rendición, que en realidad son todas variaciones de lo mismo, que es la derrota. Esta gente fue derrotada hace casi un mes. Estamos por cumplir un mes del chancletazo que Donald Trump le lanzó al sistema chavista y dándole en el mero centro a esa mesa de tres patas, convirtió en recuerdo lo que fue el régimen de Nicolás Maduro. Y el tema de los presos políticos se ha convertido en un tema medular. Y alguna gente cree que esto es algo simbólico. Alguna gente cree que hablar de los presos políticos inclusive es contraproducente. Hasta eso se ha llegado. Y ahora, cuando Donald Trump ha puesto como condición inamovible la libertad de todos los presos políticos, el cierre de todos los centros de tortura y eventualmente el procesamiento de los torturadores y esbirros. Eso no lo han dicho expresamente, pero eso está cantado. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo que se tiene que hacer, porque están profundizando las contradicciones del chavismo. Esas contradicciones del chavismo que negaba la existencia de presos políticos, que negaba la viabilidad de una amnistía y que hoy, en medio de la asquerosa derrota que se han tenido que tragar, amigos, no les ha quedado más remedio que aceptar su derrota. Lo que sectores de la oposición han llamado presos políticos, en verdad no son presos políticos. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. ¿Gracias a qué? A la operación chancleta. Te hacía falta tu chancletazo. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, con la chancleta en la mano. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Quizás los verás salir enchancletados y empijamados y con un pañal sucio mientras los montan a rastras, pisándole los juanetes en un helicóptero para depositarlos en una fría celda allá en Nueva York. Y recuerden que todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos, dice aquí que era platero, dice la canción. Gracias por estar de vuelta a Fuera de Orden. Gracias por permitirnos llegar hasta usted donde quiera que se encuentre. Gracias a ti que me ves desde Trujillo, allá comiendo carabina, ¿vale? Gracias a usted, señora, que me está viendo desde Barrio Obrero en San Cristóbal. Usted se ríe mucho viendo este programa. Gracias a usted, amigo, que me ve que me escucha. Se pone los audífonos y se los tapa con el sombrero del sitio de su trabajo allá en Japón, donde se encuentra. En Japón hay en este momento un venezolano sonriendo en su trabajo sin que sus compañeros japoneses sepan por qué se está riendo mientras escucha esto. Todas esos reportes de sintonía me parecen interesantes. Saludos a ti, vieja maldita del club, que dejaste de ver este programa cuando yo decía que eras una vieja maldita del club, pero ahorita tuviste que regresar porque en Venezolana de Televisión te están mintiendo. En Venezolana de Televisión mienten. Y no lo digo yo, lo dice Nello. La mentira quedó al descubierto. Y seguimos. La mejor forma de derrotar al chavismo, en efecto, es con la verdad. Es algo que yo he sentido necesario desde el minuto uno. ¿Qué se hace con un régimen sustentado en mentiras? Cachetearlo con la verdad.
El problema es que cuando tienen poder económico, control absoluto de los medios, control absoluto inclusive de una oposición hecha a su medida, se les hace muy fácil colar las mentiras o mentir y convertir la mentira con un barniz en una media verdad o en una verdad. Por ejemplo, la nacionalidad de Nicolás Maduro. Ese tema fue desestimado por el chavismo y por la oposición falsaria, hecha a su medida. Dejaron inclusive hablar de eso. Eso se va a discutir en Nueva York, en el juicio. ¿Dónde nació Nicolás Maduro? Eso se va a discutir en el juicio. Cuidado y no termina siendo usado por la propia defensa de Nicolás Maduro. Cuidado. Luego está el tema también impuesto como verdad, siendo mentira, de la democracia, de las elecciones, donde esa oposición falsaria reclamaba fraude, decía que había fraude cuando no les daban el cargo, pero cuando se lo daban no era fraude. Y resulta ser que el sistema electoral fraudulento es fraudulento cuando ganan y cuando pierden. De tal manera que muy poco puede hacerse, muy poco puede entenderse, si no se comprende que las dimensiones que tiene la mentira del chavismo van mucho más allá de los discursos y de las consignas. Y que lo que tienen en efecto es una cantidad de contradicciones que en este momento están volando por los aires. La primera contradicción es llamarse antiimperialista, socialista, anti-yankee, yankee go home, y al mismo tiempo decirle yankee come home and take my oil back. La gran contradicción es decir, ni una gota más de petróleo, pero te firmo un convenio y te cambio la ley a la medida de tus necesidades, porque la ley de hidrocarburos la redactaron en el despacho de Marco Rubio y se la mandaron en un PDF, le dijeron aprueben eso, y los tipos fueron por unanimidad, aprobada, queda aprobada la ley, y ahí están. Los están usando como oficina administrativa, punto, tutelados por completo. Y otra de las grandes mentiras que se ha construido aquí es el tema de los presos políticos, donde lamentablemente, en medio de toda esta situación, se han inventado una cantidad de mecanismos para que los presos sigan presos. La famosa puerta giratoria, donde sacan a 10 y meten a 100. Las organizaciones de defensa de los presos políticos, que algunas de ellas se han desvirtuado, y esto hay que decirlo porque todo hay que decirlo, no voy a señalar particularidades, pero siento que una organización de defensa de los presos políticos a lo que debe dedicarse es a la defensa de los presos políticos. Nada más. No al protagonismo, etc. Además de eso está el tema de los recursos con los cuales funcionan. Y las denuncias innumerables de robo o de peleas entre organizaciones pro protagonismo. No te vayas con ella, quédate conmigo, no, porque si te vas con ella, entonces conmigo no vas y tal. Y esas cosas también se van a saber. La liberación de los presos políticos está causando un terremoto interno en el chavismo. Y quizás esa es la razón por la cual el gobierno de Donald Trump, siendo Donald Trump el jefe político de Venezuela en este momento, esa quizás sea la razón, no la sé, estoy intentando analizar el asunto, quizás esa sea la razón por la cual Donald Trump ha puesto como condición la libertad de los presos políticos. Porque en cada preso político liberado hay un relato, hay un esbirro, hay un delator, hay un traidor, hay un fiscal, hay un juez, hay un carcelero. En cada relato hay una barbaridad que revisar. Estamos hablando de relatos horribles que al materializarse esta propuesta de la ley de amnistía
es ya de arrancada un reconocimiento de la existencia de presos políticos, cosa que el chavismo ha negado desde el día 1, con la famosa cabriola del lenguaje inventada por José Vicente Rangel en sus tiempos de vicepresidente de Hugo Chávez, donde decía que en Venezuela no habían presos políticos, sino políticos presos. Imagínense. Yo recuerdo que, aunque por supuesto aquí hay muchas, porque aquí inclusive hay gente que ha querido que la metan presa para poder figurar. De eso también se hablará en su futuro. Ni hablar de cuentos internos de algunos presos que estando presos se comportaron con sus compañeros como una verdadera basura. Hay gente que ha callado todo esto, pero va a llegar el momento que estas cosas también se van a saber. Y de familiares que de alguna manera también se convirtieron en su momento en factores de disociación, lamentablemente. Todas esas cosas se van a saber. Pero todo eso fue impulsado por el propio régimen, que utilizaba estas cosas para causar desacierto, desconcierto a lo interno del conglomerado de presos, a lo interno de la víctima. O sea, intentando convertir, revictimizar o continuar la victimización. Yo siento que en medio de todo esto hay además existe la necesidad de comprender que a los presos políticos, como se les quiso invisibilizar, inclusive algunos nombres se han olvidado y algunos eventos también. Y es importante decirlo porque cuando la presirvienta Delcy dice que va a ser una ley de amnistía para casos comprendidos desde el año 1999, está reconociendo que desde el año 1999 ha habido presos políticos. Por ahí salió uno en estos días, por ahí vi en estos días, me consultaron sobre él. Mira, que fulano de tal dice que él fue el primer preso político del chavismo. Sí, no es verdad. No es verdad. No cuadran los tiempos. Yo recuerdo que el primer escándalo que hubo con una persona detenida por una opinión política, si no recuerdo mal, fue al hijo de Lewis Pérez. Si no recuerdo mal, a un hijo de Lewis Pérez lo encarcelaron porque dio una opinión en un bar. Estaba hablando de algo y se lo llevaron preso. Fue una cosa así, ridícula. Recuerdo también cómo al profesor Pablo Aure se lo llevan preso por estar en una manifestación donde se repudió la presencia de José Vicente Rangel en las instalaciones de la Universidad de Carabobo. Y eso fue bien temprano también. Recuerdo, Vasco da Costa, en paz descanse. Vasco da Costa fue preso durante todo el chavismo, durante todo el madurismo, hasta que murió o lo mataron, porque él fue víctima de los maltratos en la cárcel que al final acabaron con su vida. Entonces yo creo que la decisión de empujar la liberación de los presos políticos es sin duda alguna algo que el chavismo va a hacer al chavismo saltar en pedazos por los aires. Y lo estamos viendo en este momento. Mentiras, mentiras, mentiras. El chavismo es una permanente mentira. Lo que no es mentira es que yo he dicho muchas cosas en mi libro, Una mesa de tres patas. Ajuste de cuentas con la politiquería venezolana, segundo tomo. Allí hemos contado muchas cosas sobre lo que está tras bastidores de este sistema. Y con su lectura se comprenden por qué terminan como están terminando. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. No esperes que lleguen las leyes para ponerte al día. Un abogado responsable que lleve tu caso ante las autoridades migratorias es lo que requieres en todo momento. Y en España, el bufete número 1 en materia de extranjería es Hispanidad, Abogados y Asesores. Hispanidad, Abogados y Asesores. En España con todas las de la ley, y estar en todas las de la ley es declarar tus impuestos. Declarar tus impuestos en los Estados Unidos. La gente de Easy Tax to Go no solamente organiza tu contabilidad para que declares tus impuestos, sino que te ofrece el programa Easy Advance, con el cual al momento de que te toque un reembolso por parte de la autoridad tributaria de los Estados Unidos, el IRS, dicho reembolso te lo puedan hacer de forma inmediata al momento de que haces la declaración con el programa Easy Advance sin esperar los tiempos del IRS, hasta $6,000 de Advance. Así que habla con la gente de Easy Tax to Go
con su analista estrella, mira, Ángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Ya te compraste una póliza. Mira, si tú estás pedido en los Estados Unidos, si tienes una orden de captura, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado helicóptero volando sobre tu cabeza, ¿viste? Ay. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, o donde quiera que te lleven, hasta Nueva York. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tu familia, no basta con un testamento. El fideicomiso en vida es una solución mucho más contundente. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. El negar la existencia de los presos políticos fue una máxima de esta gente. Y lo hacían de forma reiterada. Y entonces uno escucha a este personaje y es cuando empieza uno a decir, entonces no hay presos políticos. En el mes de diciembre, el presidente Nicolás Maduro ordenó la revisión de casos de personas que estaban detenidas por la generación de hechos de violencia, de atentar contra el propio pueblo de Venezuela. Lo que sectores de la oposición han llamado presos políticos. En verdad no son presos políticos. Son unos irresponsables que no les importa absolutamente hacerle daño a las personas, a las instituciones, destruir la infraestructura del Estado con un fin político. Esa es otra cosa. Pero presos políticos no. No, presos políticos tienen otra característica. Pues. Y comenzó la liberación. Casi 200 liberados en el mes de diciembre, ordenado por el presidente. El 24 de diciembre estaban trabajando el Ministerio de Interior y Justicia, estaba trabajando el Poder Público, el Ministerio Público, el TSJ, todos trabajando por la liberación y salieron el 24 de diciembre, salieron otros el 31 de diciembre y no se descansa ni un día. Y eso era una programación, sumado ambos grupos que han salido en diciembre y enero, van más de 400. Ahora, eso es que una concesión graciosa porque no, es una oportunidad que se les está dando a estas personas que saben que atacaron instalaciones, que saben que atacaron instituciones, que saben que hicieron daño, que inclusive en algunas acciones murieron venezolanos y venezolanas. Ha sido clara nuestra compañera Delcy al decir que esto excluye a aquellas personas por asesinato, por narcotráfico, y ahí faltó agregar los acusados de pedofilia, que hay algunos que están acusados de pedofilia, entonces los meten en una lista como que fuesen presos políticos. Por supuesto, esto es Diosdado intentando desestimar la existencia de presos políticos y además de desacreditar. Hablando de que hay acusados de pedofilia. Hablando de pedofilia, por ahí salieron unos venezolanos connotados en la lista de Epstein. En un correo que envía un tipo conocido, boliburgués, dándole una lista de personajes del sistema chavista, chavistas y opositores con los cuales se iba a reunir el propio Epstein en un viaje a Venezuela. De eso, por supuesto, el chavismo no va a hablar. El chavismo habló de Epstein para meterse con Trump durante todo ya a partir de este momento no van a hablar más de ellos, como nunca hablaron más del caso de Brecht, ya tú sabes. Pero ya está Diosdado. Entonces, como no hay ¿cuál era el argumento de ellos? Como no hay presos políticos, entonces no hay ley de amnistía. Era el argumento que daba él mismo. Esta derecha, qué satisfacción en verdad nos da que se vuelvan locas y locos gritando. Qué satisfacción nos da que todos ustedes se vuelvan locas y locas. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Va a haber justicia. Ustedes que amparan a los delincuentes, son cómplices de los delincuentes. No me van a callar.
No me van a callar, camarada. Yo estoy curado. Muy curado. Desahóguense, porque yo sé que ustedes me quieren y yo los quiero mucho también. No me van a callar. Aquí, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada. No va a haber libertad para los asesinos. No va a haber libertad para los asesinos, tengan la seguridad. No va a haber libertad para quienes acabaron un país. No va a haber libertad para los que trafican con droga, para los ladrones. No va a haber libertad. Aquí va a haber paz, va a haber justicia. Va a haber justicia. Cada uno de ustedes que cobraron algunos esto que yo estoy diciendo, tienen que defenderlo y los entiendo, por eso gritan. El que más grita, más cobró. El que más grita, más cobró. El que más grita, más cobró. Vamos a ver, ustedes que dicen, si en un mes o en 2 meses tienen a sus asesinos en la calle. En un mes y en 2 meses seguirán en la cárcel como debe ser, pagando por sus crímenes. En un mes o 2 meses estarán aplicándole la justicia. No, camaradas. Quieren llevarnos al chantaje de decir, no sabía que me quería tanto esta gente y me aplaude tanto, ¿vale? Qué bueno, ¿vale? El señor presidente se dio cuenta que no me querían dejar hablar en este momento. Lo entiendo porque a lo mejor no estaba pendiente de eso. Ustedes, y vienen aquí con el chantaje, ¿no? Ustedes van a pagar. Mire, compañero, el que no la debe, no la teme. Nosotros estaremos siempre al lado del pueblo y no será la burguesía venezolana con sus amigos del imperialismo los que van a detener esta revolución. ¡Chávez vive! No vive. Te informo. No vive. Bueno, ahí tenían ustedes el performance del narcolandro en sus tiempos de diputado en la Asamblea Nacional, aquella del 2015, donde estaban en minoría. Y donde estaba el chavismo en minoría, pero el chavismo azul, es decir, la oposición falsaria, estaba allí con ellos haciendo sus showcitos. ¿Qué pasó? En el año 2016 se propuso una ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos. Esa ley de amnistía incluía además la liberación de diputados que se encontraban presos en ese momento, como Rosmi Mantilla, como Renzo Prieto. Son 2 de los que recuerdo. Había una buena cantidad de diputados presos, había dirigentes políticos presos y por supuesto estaba Leopoldo López preso, estaba Rosales preso, estaba Ledesma preso, estaba ese sentido preso. Y se estaba pidiendo, Baduel no lo habían matado todavía, y se estaba pidiendo la libertad de todos los presos políticos, y para ello la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones, discutió una ley de amnistía para, a través de esa ley de amnistía, permitir la salida de los presos políticos de la cárcel. Esa ley de amnistía establecía el periodo entre el año 99 hasta el momento en que se estaba haciendo, el 2016, hace 10 años, amigos, hace 10 años. Esto es importante repetirlo. Fue hace 10 años. Y ustedes ven ahí cómo estaba Diosdado pegando gritos. Diosdado era una de las grandes piedras de tranca para que se realizaran para que cesara la persecución y el encarcelamiento de personas por pensar de forma distinta. Esa es la realidad. ¿Y qué ocurrió? Este minuto me mandaron un resumen del asunto. Fíjate. La ley se aprueba, la ley de amnistía, en el año 2016. Se aprueba por la Asamblea Nacional y lo que correspondía era, después de haber sido aprobada, que se le enviara al presidente de la República para que éste le diera el ejecútese. Pero, por potestad presidencial, él puede mandar la ley a un recurso de consideración en la Sala Constitucional o en el Tribunal Supremo de Justicia, para que el Tribunal Supremo de Justicia evalúe si la ley está acorde a la Constitución. Y lo hizo. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Atención. El 11 de abril del 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por petición de Maduro, con ponencia de los magistrados Gladys Gutiérrez, Arcadio Delgado Rosales,
Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez Anderson sentenciaron. Este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo del 2016. Se ordena la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea en sesión ordinaria del 29 de marzo del 2016. Ahora, estas sabandijas dicen que la ley de amnistía la inventó Maduro, porque resulta ser que ahora Maduro desde la cárcel gobierna más que cuando estaba en Miraflores. Ahora estos bichos dicen que la ley de amnistía que ellos dijeron que era inconstitucional, y apuesto fuerte contra Locha, que revisamos la ley de amnistía que esta gente va a sacar y es la misma. Lo único que va a cambiar es el año. No va a ser 2016, va a ser 2026, 10 años más. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, porque aquí estaba ocurriendo una cosa bien particular. Porque es verdad, a final de año se estaban haciendo de nuevos esfuerzos y ya hay cosas que se pueden contar. Se estaban haciendo de nuevos esfuerzos a finales de año para, en efecto, permitir la libertad de los presos políticos, y eso ya era una exigencia de los Estados Unidos. En las negociaciones que se estaban dando, que incluyeron una llamada telefónica de Trump con Maduro, en esas negociaciones ya se había puesto sobre la mesa: libera a los presos políticos, a todos. ¿Y cuál era la piedra de tranca? Diosdado y Tarek William. Tarek William inclusive estuvo a punto de caerse a golpe, pensé que él es histérica, con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Fue capaz de romper listas de presos políticos que se tenían que liberar, porque él decía que él no iba a liberar a terroristas, golpistas y tal, no sé qué, porque él no es fiscal, él es verdugo, él es esbirro. Tarek William Saab y Diosdado Cabello tienen presos. Ellos tienen presos personales. Y montaban casos y montaban barbaridades. Eso es algo que va a empezar a salir. ¿Y cuál es el gran golpe que se le da al chavismo exigiendo la libertad de los presos políticos? Se golpea al chavismo en cada preso liberado, porque detrás de cada preso hay una historia, un relato, un esbirro, un delator, un fiscal, un juez. Se cae una trama entera. Los relatos de jueces que se reían cuando los detenidos contaban las torturas que sufrían. Los relatos de jueces que se sacaron el título de abogado de una caja de cereales. Los relatos de fiscales que eran a su vez familiares, amigos o relacionados a los jueces. Los relatos de fiscales que le dicen al detenido: te vamos a sentenciar a 30 años, pero si te declaras culpable te sentenciamos a 10. Para buscar la admisión de la culpa para la rebaja de pena. Que no era rebaja de pena, era tortura. Ni hablar de los casos de los torturados. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que esta semana, ¿por qué pasó? Empezaron con el cuentico otra vez. No querían dejar salir a los presos porque además de eso se ha perdido la cadena de custodia, y esto es importante. ¿Y a qué me refiero yo con la cadena? No con la cadena de custodia, la cadena de los custodios. Porque no hay quien quiera, y esto ya lo hablamos aquí, no hay quien le quiera recibir órdenes a Diosdado Cabello, porque nadie se quiere retratar con Diosdado. Nadie le quiere aceptar una orden a Diosdado y nadie quiere aceptarle un cargo. Por eso es que anda con la gorrita esa que dice dudar es traición. Porque le está llamando traidores a todos aquellos que dudan sobre la pertinencia de trabajar con él. Porque no saben en qué momento llega el chancletazo. Porque Diosdado huele a formol. Diosdado huele a café de velorio. Diosdado huele a clavellina. Que son las floretas que le ponen, no son las clavellinas estas, claveles y clavellina, que le ponen a las coronas estas para los muertos en Venezuela. Bueno, a eso huele él. Diosdado está lleno de la escarcha con la que ponen el recuerdo de tus familiares en la cinta de la corona. Entonces, ¿qué ocurre? Que se han ido carceleros, lo dicen los propios presos, que el día de los cañonazos hubo cárceles donde los presos se quedaron solos. Se quedaron solos porque los carceleros se fueron huyendo del miedo.
Y muchos no han regresado. Directores de cárceles que han decidido irse, que con tanta acusación hay gente que se asustó y dijo, no, yo mejor me voy de aquí, no, déjame irme. Entonces, además de eso, estos bichos soltaron los perros después del 28 de julio y lo que hicieron fue para garantizarse ellos que los grupos de esbirros, colectivos y delincuentes uniformados se mantuvieran fieles al chavismo, les dieron carta blanca para salir a meter preso a todo el que atravesara. ¿Para qué? No para reprimir, sino para reprimir, infundir el miedo y darles de qué comer a esas bandas de delincuentes que se dedican a la extorsión. Entonces llegaba un policía y te agarraba a tu hijo, menor de edad, y el policía te pedía $100 para soltarlo. Y tú no tenías $100. Entonces el policía lo pasaba para el comando. Y cuando ibas para el comando, te pedían 500. El jefe del policía te pedía $500 para soltarlo. Y si no se los daba, llamaban al fiscal. No se los daba, llamaban al fiscal. Y el fiscal te pedía $1,500 para soltarlo. Si no, lo presentaba en tribunales. No tenían los $1,500, llegaban y te lo presentaban al tribunal. Y en el tribunal te pedían $5,000 para no mandarlo para el Tocorón. No tenías los $5,000, para Tocorón el muchacho. Y en Tocorón te pedían real todos los días para poderle dejar pasar la comida, para no torturarlo, para pasarle un jabón, para permitirle una llamada, para permitir la visita. Y real para soltarlo. Entonces, ese mecanismo, estos bichos lo soltaron. ¿Para qué? Para permitir financiar. Bueno, rebúsquense ahí, pero eso sí, manténganse en el chavismo, no, cuidado con una vaina. Y eso desató los demonios. Y por eso es que hemos visto casos de carajitas que mandaron presas a vecinitas porque les quitaron el novio. Por eso es que hemos visto casos de viejas malditas del club embutidas en su licra de animal print de 800 tallas menos, metiendo presas vecinas por una discusión por un arroz con gorgojo. Por eso es que hemos visto a gente que ha sido liberada y nadie sabía que estaban presos. Porque habían sido detenidos no por razones políticas, sino para extorsionarlos. Y les metían que si terrorismo, financiamiento de terrorismo, violación, droga, que mataste al niño Jesús, te robaste el ruiseñor y tal. Era para extorsionar. Entonces, toda esa gente presa, estos bichos no saben. Los capos, en muchos no saben quiénes son, porque los metieron presos, estos chigüires, a los cuales ellos pusieron a desatar la represión en la calle para ganarse los reales de la extorsión y para mantener a la gente sumida en el miedo. Y entonces ahora están en este berenjenal. Inclusive, no se sabe ni dónde están porque no hay centros de detención clandestinos. Centros de detención clandestinos que ya estamos sabiendo de su existencia porque resulta ser que al ser liberados los presos ya nos vamos enterando. Como nos vamos enterando de las torturas. Como nos vamos enterando de casos horribles de abortos inducidos a golpes en sesiones de tortura. Como nos hemos enterado de muchachos a los cuales han tenido que extirparle los testículos después de habérselos reventados a patadas en jornadas de tortura en distintos centros de detención. No es un caso, no son dos casos. Son decenas de casos. Ni hablar de las violaciones a hombres y mujeres. Porque estos bichos son unos perversos de la peor estirpe, de la peor catadura. Entonces, estos bichos, ahora con su cara de tabla, tienen un grave problema. Y si no había presos políticos, ¿para qué necesitas una ley de amnistía? Sí había presos políticos, ¿verdad? Sí había presos por razones políticas. Ahora lo tienes que reconocer. Y ahora tienes que dejar que hablen. Y además de eso, no puedes meter preso a más nadie. En este momento no puedes meter preso a más nadie. Y después que salga la ley de amnistía, tiene la puerta abierta para regresar a Venezuela a todo el mundo. Edmundo, María Corina, Ledesma, Leopoldo, toda esa gente. ¿Por qué? Porque están amnistiados. Eso es lo que ocurre. ¿Y por qué la ley de amnistía llegó ahorita? ¿Por qué no lo soltaron? Porque empezó la presión. Suéltalo. Y los bichos no estaban soltando a nadie. ¿Y qué ocurrió? La semana pasada, según información que nos llegó a varios, y cuando yo vi que la información estaba llegando a varios, dije, bueno, debe ser verdad. Pero la semana pasada se vivió una situación bien difícil al interno del chavismo, donde a Delcy Rodríguez se le dio por caída. Se le dio por derrocada. Porque la tipa no podía con el calamar. Hubo una situación interna dentro de los capos por el tema de los presos políticos.
Y cuando usted le ve la cara a Diosdado, cuando usted le ve la cara a los tipos, y cuando ve la ausencia de ciertos personajes, usted dice, aquí pasó algo. Aquí hay gente que se resbaló y se fueron rodando cuesta abajo como maracas sin palo por esa escalera. Por eso no extraña, cuando yo empiezo a sumar 2 más 2, que el día jueves de la semana pasada aparecieran declaraciones tanto de Donald Trump como de Marco Rubio. Sacaron rapidito la ley de hidrocarburos, levantaron unas sanciones, levantaron unas licencias, permitieron una cantidad de cosas y felicitaron desde el gobierno de los Estados Unidos a Delcy Rodríguez principalmente por ese logro y por esa apertura. ¡Pum! Y salgan los vuelos y vamos para allá y no ha pasado nada y sigan adelante, tal. ¿Para qué? Bueno, para subirle a la tipa internamente los números. Yo no, mira, ya logré que me dieran esto, ya logré esto. Cálmate. Cálmate y no acompañes a ese, quédate aquí. ¿En qué estamos? En la solución metálica del filósofo que siguen estos chavistas, que es Pablo Escobar. O es plata o es plomo. Por ahora están en la plata. Pero cuidado, que esa luz que hay al final del túnel no es el sol, amigo. Es un tiroteo. Ahora, al final del túnel también te puedes esperar Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Una maravillosa manera de despejar la mente. Dios mío, ¿qué año 2026 hemos tenido? Dios mío, nosotros ya no han pasado. Mira, ha pasado un mes del año 2026 y ya uno dice, Dios mío, pero es que este año ha pasado demasiado y tú no vas a ir a Escocia. Imagínate tú poder ir a Escocia ahora que Nicolás no está y pasear con aquella alegría por los Highlands. Tomarte un whisky en una destilería y que te expliquen el proceso de hacer el whisky, que es lo mejor. De verdad que... Y que te lo cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, una maravillosa experiencia allí en Escocia, un viaje que nunca olvidarás. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Si tú no quieres ser como Delcy o como Delsa, te toca hablar con el doctor Ricardo Pérez. Todos esos retoques que quieras hacerte en tu cara que sean armónicos. No que te quede esa bemba como Memín y esa frente como un televisor, ¿no? Que sea una cosa armónica, porque se trata de armonizar tu cuerpo con lo que quieres hacer en función de un refrescamiento. Todas esas cosas las saben los cirujanos estéticos que tienen la calidad del doctor Ricardo Pérez, su conocimiento y su comprensión de la verdadera estética. Recuerda que el doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida y que está a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. No te olvides jamás, never forget, please, de que Eduardo Villegas puede ayudarte a mejorar tu comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Hay siempre un momento en el que tú necesitas comunicarte correctamente. No esperes a que llegue ese momento para tener las herramientas y saberlas utilizar. Aquí Eduardo Villegas tiene en su cuenta de Instagram unas maravillosas recomendaciones. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Eduardo Villegas, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es su mensaje. Y AstroShock helps you. Because AstroShock can talk with you and help you a little bit. In your new language. And maybe you can talk too very well about that son of a bitch, Nicolás Maduro. ¿Qué te parece? El método Chunks te permite conversar de forma fluida en inglés. El método Chunks de AstroJock te permite tener todas esas cosas, herramientas, así como para uno hablar fluido, lejos de los traumas que nos dejó el verbo to be, que nos las metía, el verbo to be. Y uno terminó agarrándole rabia al libro de inglés de María La Torraca. ¡No! AstroJock habla inglés fluido con el método Chunks. Aprende Chunks con AstroJock. Síguelo en todas sus redes, @AstroJock. En YouTube tiene su canal donde tiene unas maravillosas clases donde empiezas a entender cómo es el proceso. @AstroJock en todas tus redes. Mira, y ya tú, fíjate tú. Te pusiste a decir, en enero empiezo la dieta. ¿Viste que terminó enero y no empezaste la dieta? ¿Viste que terminó enero y el impulso que querías tener no lo tuviste? Debe ser porque necesitas un acompañamiento. Mira, Julio Ramón Pérez ha sido
quien me ha acompañado a mí para hacer el debido proceso de ejercitar la disciplina. La gente cree que ejercitar el cuerpo... Ay, entonces se ponen esas fotos y esos videos. Y te tomas esta foto frente al espejo y pones esto, mira, y mírame. ¿Y el ejercicio de la disciplina para cuándo? A la disciplina hay que ejercitarla. Y el ejercicio de la alimentación responsable, estás así fuerte, pero estás bien alimentado. Te falta energía durante el día. ¿Será que no estás haciendo bien las cosas? Por eso es que necesitas un acompañamiento cuando estás en un proceso. Además de eso, hay una cosa que entender. Olvídate de esas dietas y inyecciones fáciles con las cuales tú vas a... No, eres flaco mañana. Eso es mentira. Eso que te lo digo yo. Te lo digo yo después de un proceso de años. Que la cosa es con disciplina y con tranquilidad y con calma. Y entender esa disciplina a ejercitar. Y esa calma es algo que te enseña Julio Ramón. Síguelo en Instagram. Julio Ramón tiene muchísimo contenido para entender este proceso. Y estoy seguro que en sus manos, como tu guía en el tema de la alimentación, de la pérdida de peso, etcétera, etcétera, te va a ir muy bien para tener una vida saludable. Síguelo en Instagram, @Julio Ramón Pérez. Ahí están todos sus datos. @Julio Ramón Pérez. Enos aquí, enos de Pravia, después que negaron la existencia de los presos políticos, después que dijeron que la ley de amnistía no se iba a aprobar y que aquí no va a haber reconciliación ni nada de eso, han llegado al llegadero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados. Miren esta cara. Miren qué feliz se ve Diosdado Cabello. Miren qué contento se ve Diosdado Cabello ahí con esa noticia. Miren cómo Diosdado expresa su alegría en ese rostro donde tiene que aplaudir algo que él tiene años, décadas negando. La existencia de los presos políticos, sus presos políticos, porque él es el principal carcelero, y negar la ley de amnistía. Aquí yo me acordé, cuando vi esta cara y cuando vi todo esto, me acordé de una anécdota de mi bisabuelo, mi abuelita Rosalía. Cuando mi bisabuelo ya se enfermó y se puso muy malito, ya estaba, y mi abuela le tocó decirle: ya se acabaron los carajos tuyos, porque aquella costumbre que tenía de ¡ah, carajo! Ya se acabaron los carajos tuyos. Bueno, Diosdado, ya se acabaron los carajos tuyos, ¿oíste? Te la calas. Te la calas. Porque aquí el que manda es Trump, no tú. Por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Dice la tipa que manifestó en innumerables oportunidades que la revolución bolivariana para ella y para su hermano era una venganza. Ella pide que no pensemos nosotros en la venganza. No, mija, tú estás equivocada. Tú no vas a mandar en el futuro de Venezuela lo que va a ocurrir en la sociedad. No, la gente quiere, por supuesto que quieren venganza, por supuesto que queremos venganza. Nosotros queremos que todos esos carceleros sean procesados. O sea, no vengas tú, no, que ay, no. Y entonces a promotores de la paz, no hay que pensar en la venganza. Está asustada la niña, ¿verdad? Está asustada la niña. Tienes razones para estar asustada, porque los cuentos que están saliendo son
para que ustedes vayan no a La Haya, sino al Averno. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Ah, mira, nos están dando una oportunidad. Tan buena ella, ¿verdad? Tan amable, tan agradable. Imagínate, nos está perdonando la vida. No, mi hija. A ti te están dando la oportunidad, te la está dando Trump. No vengas tú. Esa ley no es tuya. Esa iniciativa no es tuya. Tú estás obligada a cumplirla, porque aquí hay que mande Trump. Con diferencias que las hay. Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Pido entonces, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y para el programa de convivencia se activen en los próximos días, pueda la Asamblea Nacional dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley de amnistía general para Venezuela. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Ahí vieron a la mujer que piensa que la política para ella es su forma de vengarse desde lo más hondo de su resentimiento, intentando vender como un inmenso logro y como una concesión maravillosa salida de la bondad del chavismo la libertad de toda la gente a las cuales han encarcelado desde que el chavismo llegó al poder. Y aquí hay que hacer mención a algunas cosas. Ellos dicen que estarán exceptuados los delitos tales y tales y tales. Resulta ser que allí también hay una letra pequeña, porque resulta ser que cuando se habla de una ley de amnistía hay que tomar en cuenta un pequeño detalle. Resulta ser que en los juicios que se le hicieron, los juicios que se le hizo a una buena cantidad de venezolanos, esos juicios no se respetó el debido proceso. Estamos hablando de juicios en los cuales no hubo respeto a las propias leyes dictadas por ellos, donde no hubo respeto a el precepto de ser juzgado por tus jueces naturales, donde no hubo respeto al derecho a la defensa. En muchos casos ni siquiera pudieron tener un abogado nombrado por ellos, donde se les negaba a los abogados de quienes estaban acusados el acceso a los expedientes, donde se les negaba en efecto todo lo relacionado al debido proceso. Y entonces terminan, por supuesto, condenados por unos delitos inventados o por unas calificaciones sacadas tiradas por los cabellos, donde terminan acusados los policías metropolitanos de ser, ¿cómo se llama? De haber cometido crímenes de lesa humanidad, sin haber disparado un tiro, por cierto. Policías metropolitanos que el 11 de abril estaban defendiendo a ciudadanos desarmados que marchaban exigiendo la salida del poder de Hugo Chávez, y que Hugo Chávez y sus matachines, Freddy Bernal y estas lacras, los recibieron, a esos venezolanos desarmados los recibieron a tiros en las inmediaciones de Miraflores. Tanto es así que los delincuentes que fueron captados disparando desde el puente Yaguno, al momento en que se defendieron, dijeron que no, que ellos no le estaban disparando a la gente, que ellos le estaban disparando a la policía metropolitana. Es decir, ya hay un reconocimiento por parte de los delincuentes de Puente Yaguno diciendo que ellos le estaban disparando a la policía metropolitana. ¿Y por qué le estaban disparando a la policía metropolitana? Ay, porque ellos son golpistas. Quiere decir que ahora dispararle a la policía es un acto heroico, y cuando el policía responde frente al plomo que le están lanzando unos delincuentes, los policías terminan presos. Y entonces les encasquetan a los policías metropolitanos acusaciones de crímenes de lesa humanidad por eso. Y ahora entonces pretenden aprobar una ley de amnistía y dicen ellos tan graciosos: no se va a amnistiar a nadie que esté acusado de que esté condenado por crímenes de lesa humanidad, porque la Constitución lo prohíbe.
Sí, la Constitución también establece que debe haber un juicio justo y respeto al debido proceso. Y en el caso de los policías metropolitanos, no hubo respeto al debido proceso. Por lo tanto, esa acusación es irrita, es falsa, es nula de nulidad absoluta y deben ser liberados también. Debe ser liberado el capitán Caguaripano. Deben ser liberados todos los presos de la Operación Gedeón. Todos los presos civiles y militares. Deben ser liberados y deben quedar en libertad plena. En libertad plena. Deben ser suspendidos los juicios a todas las personas civiles y militares que han sido acusados de delitos políticos todo este tiempo. Debe además de eso, revisarse que esos juicios todos son irritos. Acusaron a gente de terroristas para precisamente, escudados en esas condenas por supuesto terrorismo. Imagínese usted que hayan acusado a una señora de terrorista porque mandó un audio de WhatsApp diciendo que este gobierno ya la tenía harta y la señora la condenan a 30 años por terrorista, por mandar un audio por un grupo de WhatsApp y la señora la condenan por terrorista. Entonces esa señora estaría excluida de esta amnistía. Entonces estamos viendo que la cuestión termina siendo incluso más abyecta de lo que se ve a simple vista. Porque ellos van a decidir, ellos creen que van a poder decir a quién van a liberar y a quién no. No, ustedes aquí no deciden nada. Esa ley de amnistía no es de ustedes. Esa ley de amnistía es de Trump. Y yo estoy convencido que así como desde la Casa Blanca mandaron el texto de la ley de hidrocarburos para que ustedes la aprobaran sin modificarle ni una coma, de la misma manera le van a mandar no solamente la ley de amnistía, sino que cuidado y muy probablemente ya mandaron desde la Casa Blanca la lista de la gente a la que van a liberar. Con libertad plena. Con libertad plena. Y eso además significa que mucha gente que está en el exilio con acusaciones falsas que entran en esa ley de amnistía podrían regresar tranquilamente a Venezuela sin que los encarcelen, incluida María Corina Machado. Esas son las cosas que hay que decir abiertamente. De eso se trata la ley de amnistía. Ojo. ¿Me cae bien Ledesma? No. ¿Me cae bien Leopoldo? No. ¿Me cae bien María Corina Machado? No. ¿Me cae bien? No se trata de quién me cae bien o quién me cae mal. Se trata de que usted no lo puede meter preso con unos cargos inventados por un régimen criminal. Tiene que haber un juicio justo. Además de eso, la impunidad que ha quedado, por ejemplo, con el caso, pues dicen, no, ni por delitos de corrupción. ¿Y cuándo han hecho ustedes una investigación del caso de Brecht, por ejemplo? ¿Cuándo se ha investigado el caso de Brecht? Donde están involucrados Capriles, donde está involucrado un poco de gente de todos los bandos. ¿Cuándo se ha hecho una investigación seria sobre monómeros? ¿Cuándo se ha hecho una investigación seria sobre el manejo de SIGO y el dinero del gobierno interino y la ayuda humanitaria? Allí hay muchas cosas que investigar y yo quiero que se investiguen y que se hagan unos juicios con debido proceso, derecho a la defensa, jueces naturales y, por supuesto, pruebas de todas las acusaciones que pueda haber y que se defienda quien se tenga que defender y que la verdad salga a la luz. Pero eso de meter preso a una persona porque a mí me da la gana y meterlo en un calabozo hasta que se muera, porque sí, porque por mis cojones, eso no es justicia. Eso no es justicia. Y en efecto, eso también hay que decirlo. El tema da para mucho, amigos. Se ha anunciado también el cierre del helicoide. Yo espero que eso ocurra y estoy completamente seguro que esta semana será noticiosa alrededor del asunto y le vamos a hacer seguimiento a esa noticia. Y recuérdenlo, porque hay que recordarlo a cada rato. El jefe político de Venezuela en este momento se llama Donald Trump. La ley de amnistía es una ley hecha por el gobierno de Donald Trump. Es una exigencia del gobierno de Donald Trump. No es un regalo de la presirvienta del Cieloína. Y eso se lo tiene que calar Diosdado, se lo tiene que calar Tarek. Chávez se murió y Maduro se jodió. Llévatelo. Se lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en